¿Puede una niña de 12 años, hija de una empleada de limpieza, poner en jaque al hombre más arrogante y poderoso del país con una sola frase? Lo que estás a punto de escuchar es una historia sobre cómo la verdadera inteligencia y la dignidad pueden derrumbar imperios construidos sobre la humillación. Prepárate para un encuentro que cambiará todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Arturo Vargas se reía a carcajadas cuando la niña de 12 años dijo: «Yo hablo 9 idiomas perfectamente». Sofía, la hija de la señora de la limpieza, lo miró con determinación. Lo que salió de sus labios a continuación le congeló la risa en la cara para siempre. Arturo Vargas ajustó su reloj Rolex Daytona de $70,000 mientras observaba con desdén absoluto la sala de reuniones del piso 52 de su torre corporativa en el corazón de Santiago. A los 51 años había construido un imperio tecnológico que lo había convertido en el hombre más rico de Chile, con una fortuna personal de $1.500 millones, pero también en el más despiadado y arrogante del país. Su oficina era un monumento obsceno a su ego desmedido. Paredes de mármol negro importado de Italia, obras de arte que costaban más que mansiones enteras y una vista panorámica de 360 grados que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de todos los mortales que se arrastraban por las calles como hormigas insignificantes. Pero lo que más disfrutaba Arturo no era su riqueza astronómica, sino el poder sádico que ésta le daba para humillar y destruir a quienes consideraba inferiores. «Señor Vargas». La voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos de superioridad a través del intercomunicador dorado. «La señora Elena y su hija han llegado para la limpieza». «¿Qué pasen?», respondió, con una sonrisa cruel que se extendía lentamente por su rostro bronceado. «Hoy voy a tener un poco de diversión». Durante la última semana, Arturo había estado planeando meticulosamente su juego favorito de humillación pública. Había recibido como parte de una herencia familiar un documento antiguo, escrito en múltiples idiomas, que los mejores traductores de la ciudad habían declarado imposible de descifrar completamente. Era un texto misterioso con caracteres que se mezclaban entre mandarín, árabe, sánscrito y otros idiomas que ni siquiera los expertos universitarios podían identificar. Pero Arturo había convertido esto en su entretenimiento personal más sádico. En ese momento, la puerta de cristal se abrió silenciosamente. Elena Rojas, de 45 años, entró con su uniforme azul marino impecable, empujando su carrito de limpieza, que había sido su compañero fiel durante los últimos 8 años trabajando en este edificio. Detrás de ella, con pasos vacilantes y una mochila escolar gastada, pero limpia, venía su hija Sofía. Sofía Rojas tenía 12 años y era la antítesis perfecta del mundo de lujo obsceno que la rodeaba. Sus zapatos negros, aunque lustrados con esmero, habían visto mejores días. Su uniforme escolar del liceo público estaba remendado, pero impecable, y sus libros de la biblioteca municipal sobresalían de una mochila que claramente había pasado por varios hermanos mayores. Sus ojos grandes y curiosos contrastaban dramáticamente con la mirada sumisa y temerosa que su madre había desarrollado después de años de ser tratada como invisible. «Disculpe, señor Vargas», murmuró Elena con la cabeza gacha, exactamente como había aprendido que él esperaba. «No sabía que tenía reunión. Mi hija viene conmigo hoy porque no tengo con quién dejarla. Volvemos más tarde si prefiere». «No, no, no». Arturo la detuvo con una carcajada que sonaba como el ladrido de un depredador. «Quédense.
Esto va a ser absolutamente divertido. Se puso de pie detrás de su escritorio de mármol, negro, sus ojos brillando con la crueldad de alguien que había encontrado nueva presa para torturar. Caminó alrededor de ellas como un tiburón acechando, disfrutando del terror obvio en los ojos de Elena y la confusión en los de la pequeña Sofía. «Elena, dile a tu hija que hace mamá aquí todos los días», Arturo ordenó con una sonrisa venenosa. «Sofía ya sabe, señor, yo limpio las oficinas». Elena respondió en voz baja, sus manos aferrando el mango de su carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Exacto, limpia». Arturo aplaudió sarcásticamente, su voz cargada de desprecio. «Y dile, ¿cuál es tu nivel de educación, Elena?» Elena sintió que el calor de la humillación subía a sus mejillas. «Señor, yo terminé la secundaria». «La secundaria, apenas la secundaria». Arturo explotó en una carcajada cruel que hizo eco en toda la oficina. «Y aquí tienes a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres». Sofía sintió algo extraño moviéndose dentro de su pecho. Durante años había visto cómo otros niños de su clase vivían en casas grandes, tenían ropa nueva y sus padres llegaban a recogerlos en autos lujosos. Había aceptado que su familia era diferente, que tenían menos, pero nunca había visto a alguien humillar a su madre de esta manera tan directa y cruel. De hecho, Arturo tuvo una idea que le pareció absolutamente hilarante. «Sofía, acércate. Quiero mostrarte algo». Sofía miró a su madre, quien asintió nerviosamente, y se acercó al escritorio con pasos pequeños, pero determinados. A pesar de su juventud, había algo en sus ojos que Arturo no había visto jamás en los ojos de Elena. Una chispa de desafío que no había sido completamente aplastada por la pobreza y las circunstancias. «Mira este documento». Arturo le puso los papeles antiguos frente a los ojos como si fueran un trapo sucio. Los 5 traductores más inteligentes de la ciudad no pueden leer esto. Son doctores universitarios, profesores con títulos internacionales, expertos en idiomas que han estudiado durante décadas. Sofía miró los papeles con genuina curiosidad. Sus ojos se movieron por los caracteres extraños, las palabras en idiomas que parecían danzar entre diferentes sistemas de escritura. «¿Sabes qué significa esto?», Arturo preguntó con una sonrisa burlona que se extendía por toda su cara. Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para demostrar la inferioridad obvia de esta niña pobre frente a los académicos educados. Para su sorpresa, Sofía no apartó la mirada. Inmediatamente, en lugar de eso, estudió el documento con una intensidad que era desconcertante en alguien tan joven. «No, señor», respondió finalmente en voz baja. «Por supuesto que no». Arturo rugió de risa, golpeando el escritorio con ambas manos. Una niña de 12 años, de una familia de limpiadores, mientras que doctores con 30 años de experiencia tampoco pueden. Se dirigió hacia Elena, su voz volviéndose aún más venenosa. ¿Te das cuenta de la ironía, Elena? Tú limpias los baños de hombres, que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija va a terminar haciendo exactamente lo mismo porque la inteligencia se hereda. Elena apretó los dientes tratando de contener las lágrimas de humillación que amenazaban con derramarse. Durante 8 años había soportado comentarios como estos. Había desarrollado una coraza emocional para protegerse de la crueldad de hombres como Arturo. Pero ver a su hija siendo humillada de esta manera era diferente. Era un dolor que cortaba más profundo que cualquier insulto personal. Sofía observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando gradualmente. La confusión inicial estaba siendo reemplazada por algo más poderoso: indignación. No por ella misma, sino por su madre, quien trabajaba 16 horas al día para mantener a sus 3 hijos, quien nunca se quejaba, quien siempre encontraba una manera de poner comida en la mesa y útiles escolares en sus mochilas. Pero ya basta de juegos.
Arturo regresó a su escritorio, claramente disfrutando cada segundo de su espectáculo de crueldad. Elena, puedes empezar a limpiar. Y Sofía, siéntate ahí en silencio mientras los adultos importantes trabajan. Disculpe, señor. La voz clara y firme de Sofía cortó el aire como un cuchillo afilado. Arturo se volteó sorprendido de que la niña se atreviera a interrumpir. Su expresión era una mezcla de diversión e irritación. ¿Qué quieres, niña? ¿Vienes a defender a tu mami? Sofía caminó lentamente hacia el escritorio. Sus pasos, resonando en el mármol con una determinación que sorprendió a todos en la habitación. Cuando llegó frente a Arturo, por primera vez en su corta vida, miró directamente a los ojos a un adulto que estaba tratando de intimidarla. «Señor», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad, «usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer ese documento». Arturo parpadeó, confundido por la confianza en la voz de esta niña que debería estar temblando de miedo. «Así es. ¿Aunque? ¿Y usted puede leerlo?». La pregunta golpeó a Arturo como una bofetada inesperada. Durante toda su vida había usado su riqueza y posición para intimidar a otros, pero nunca había afirmado tener conocimientos académicos específicos. Su fortuna venía de inversiones inteligentes y despiadadas decisiones de negocios, no de educación superior. Eso no es el punto. Arturo balbuceó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación. «Yo no soy traductor». «Entonces usted tampoco puede leerlo», Sofía declaró con una lógica simple, pero devastadora. «Eso lo hace menos inteligente que los doctores, que tampoco pueden». Elena se quedó sin aliento. En 12 años de vida, nunca había visto a su hija desafiar a un adulto de esta manera, y ciertamente nunca había visto a nadie, niño o adulto, poner a Arturo Vargas en una posición tan incómoda con una simple pregunta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Arturo sintió que su cara se enrojecía, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas, vergüenza. Esta niña de 12 años acababa de exponer la hipocresía fundamental en su lógica con la claridad brutal de la inocencia. «Eso es completamente diferente», rugió, su voz aumentando en volumen para compensar la debilidad de su argumento. «Yo soy un hombre de negocios exitoso, valgo $1.500 millones. ¿Pero eso lo hace más inteligente?», Sofía preguntó con la misma calma inquebrantable. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a otros». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Arturo se encontró completamente desarmado por la lógica simple pero impecable de una niña de 12 años que acababa de destruir su argumento central con la precisión de un cirujano. Elena miraba a su hija con una mezcla de terror y orgullo. Terror porque sabía que Arturo Vargas tenía el poder de destruir sus vidas con una sola llamada telefónica. Orgullo porque por primera vez estaba viendo a su hija defenderse a sí misma y por extensión defendiendo la dignidad de su familia. Además, Sofía continuó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Usted dijo que yo no podría leer el documento, porque soy hija de una mujer de limpieza, pero nunca me preguntó qué idiomas hablo». Arturo sintió un escalofrío extraño corriendo por su espina dorsal. Había algo en la manera en que Sofía había pronunciado esas últimas palabras que le daban mala espina. «¿Qué idiomas hablas?», preguntó, aunque ya no estaba seguro de que quisiera escuchar la respuesta. Sofía lo miró directamente a los ojos con una confianza que parecía imposible en alguien tan joven. «Hablo español nativo, inglés avanzado,
mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico. La lista salió de sus labios como una letanía poderosa, cada idioma pronunciado con una precisión que hizo que la mandíbula de Arturo se desplomara lentamente. «Esos son 9 idiomas», agregó Sofía con una sonrisa pequeña pero triunfante. «¿Cuántos habla usted, señor Vargas?». La pregunta colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Elena se había quedado paralizada, no solo por el shock de escuchar a su hija enumerar idiomas que ella misma no sabía que conocía, sino por la realización de que la dinámica de poder en la habitación acababa de cambiar completamente. Arturo abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Durante 51 años había usado su riqueza como un escudo y una espada, intimidando a otros con su éxito financiero. Nunca se había encontrado en una situación donde una niña de 12 años lo había superado intelectualmente. En público. Eso es... ¿Cómo?, balbuceó, toda su arrogancia evaporándose como vapor. ¿Le gustaría que intentara leer su documento?, Sofía preguntó con una cortesía que de alguna manera hacía la oferta aún más devastadora. Tal vez pueda ayudar donde los doctores no pudieron. Y en ese momento, Arturo Vargas se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado completamente a la persona equivocada y estaba a punto de descubrir que algunas humillaciones no se pueden comprar para salir de ellas. La pequeña Sofía Rojas estaba a punto de cambiar su mundo para siempre. El silencio que siguió a la pregunta de Sofía fue tan denso que parecía tener peso físico. Arturo Vargas, el hombre más poderoso de Chile, se encontró completamente paralizado por una niña de 12 años que acababa de destrozar su lógica con la simplicidad brutal de la verdad. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 9 idiomas. Una niña que supuestamente debería estar agradecida por las migajas de educación pública. Había declarado que hablaba 9 idiomas, más de los que él podría aprender en toda su vida, incluso con todos sus millones. Eso es imposible. Arturo finalmente tartamudeó, su voz sonando extrañamente débil en la oficina que había diseñado específicamente para intimidar. ¿Dónde aprendiste todo eso? Sofía lo miró con una expresión que era una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto que no había estado prestando atención. En la biblioteca municipal, señor Vargas, tienen programas gratuitos de idiomas todos los días después del colegio. También hay videos en Internet, aplicaciones gratuitas y libros que cualquiera puede sacar prestados si tiene curiosidad de aprender. Cada palabra era como una bofetada suave, pero devastadora. Arturo se dio cuenta de que mientras él había estado gastando cientos de miles de dólares en obras de arte que nadie veía, en restaurantes exclusivos donde presumía de su riqueza y en relojes que costaban más que el salario anual de Elena, esta niña había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que él nunca podría comprar. Elena miraba a su hija con una mezcla de asombro y terror. Había sabido que Sofía era inteligente, que siempre traía buenas calificaciones a casa, que pasaba horas en la biblioteca, pero nunca había imaginado la verdadera extensión de lo que su hija había estado aprendiendo en silencio. Los programas son dirigidos por inmigrantes que viven en la ciudad. Sofía continuó con la misma calma inquebrantable. La señora Wang me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con árabe los jueves. María me practica italiano los sábados. Son personas que, como mi mamá, tienen trabajos humildes, pero saben cosas increíbles. Arturo sintió náuseas.
Esta niña acababa de describir una red de aprendizaje que él nunca había sabido que existía. Una comunidad de personas que él había desechado automáticamente como inferiores, pero que aparentemente poseían conocimientos que rivalizaban con los de profesores universitarios. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo. Arturo dijo, aferrándose desesperadamente a cualquier fragmento de superioridad que pudiera mantener. Hablar idiomas básicos no es lo mismo que entender textos antiguos especializados. Tiene razón. Sofía asintió, sorprendiéndolo. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca universitaria los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. La mandíbula de Arturo se desplomó completamente. La biblioteca universitaria los sábados en la mañana está casi vacía. He estado leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución de idiomas durante los últimos 2 años. Es fascinante cómo los idiomas se conectan entre sí a través de la historia. Arturo se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Esta niña de 12 años no solo había estado aprendiendo idiomas modernos, sino que había estado estudiando independientemente temas que normalmente requerían títulos de posgrado para comprender completamente. 2 años, susurró, su voz apenas audible. Comencé cuando tenía 10. Mi mamá trabajaba turnos dobles para pagarnos el colegio privado a mi hermano mayor, pero después perdió ese trabajo extra. Cuando volví al liceo público, tenía mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles, así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban. Cada palabra era como un martillazo directo al ego de Arturo. Se dio cuenta de que mientras él había estado presumiendo sobre la educación superior que su dinero podía comprar, esta niña había estado obteniendo una educación que era infinitamente más impresionante a través de pura curiosidad intelectual y determinación. «Muéstrame», Arturo dijo súbitamente, su voz áspera. «Si realmente sabes todo eso, muéstramelo». Sofía miró a su madre, quien asintió nerviosamente y se acercó al escritorio donde yacía el documento misterioso que había derrotado a los 5 traductores más prestigiosos de la ciudad. Tomó los papeles con manos firmes y los estudió durante un momento que se sintió como una eternidad. Arturo podía ver sus ojos moviéndose por los caracteres extraños, reconociendo patrones, haciendo conexiones que los expertos universitarios habían perdido. «Es interesante», Sofía murmuró, «más para sí misma que para los demás. No es un idioma único, es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas». Arturo sintió como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. ¿Qué significa eso? El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos los párrafos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales diferentes. Es como si alguien hubiera querido preservar la misma sabiduría en múltiples tradiciones lingüísticas. Elena se acercó lentamente, fascinada a pesar de su terror. Nunca había visto a su hija hablar con esta autoridad académica. Nunca había presenciado el alcance real de su inteligencia. ¿Puedes leerlo?», Elena preguntó en un susurro. Sofía levantó la vista del documento y miró directamente a Arturo. «¿Quiere que lo intente, señor Vargas?». Arturo sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio. Una parte de él quería decir que no. Quería mantener la ilusión de que esta niña era solo eso. Una niña que había tenido suerte con algunas frases memorizadas, pero otra parte de él, una parte que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia, estaba genuinamente curiosa por saber qué diría esta criatura extraordinaria. «Sí», murmuró, «inténtalo».
Sofía regresó su atención al documento y comenzó a leer, pero lo que salió de su boca hizo que Arturo se quedara completamente paralizado, porque Sofía Rojas, la hija de 12 años de una mujer de limpieza, comenzó a leer el primer párrafo en mandarín clásico perfecto. Su pronunciación era impecable, con tonos que indicaban no solo conocimiento del idioma, sino comprensión profunda de sus matices culturales. Las palabras fluían de sus labios como música antigua, cargadas de significado y autoridad que parecía imposible en alguien tan joven. Arturo se había quedado con la boca entreabierta, su expresión de burla transformándose en una de shock absoluto que jamás olvidaría. Durante 51 años había operado bajo la creencia de que la educación real, la inteligencia verdadera, solo estaba disponible para quienes podían pagarla. Esta niña acababa de destrozar esa creencia completamente. Pero Sofía no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin siquiera hacer una pausa, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Las palabras salían de su boca con una musicalidad que hizo que Arturo se sintiera como si estuviera presenciando algo imposible. Esta no era una niña recitando frases memorizadas. Esta era una académica genuina que entendía no solo las palabras, sino los contextos culturales e históricos detrás de cada expresión. Elena se llevó las manos al corazón, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Su hija, su pequeña Sofía, que ayudaba a lavar platos después de la cena y que hacía su tarea en la mesa de la cocina bajo una bombilla parpadeante, estaba demostrando un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de profesores universitarios. Sofía continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en lo que sonaba como sánscrito antiguo. Arturo no tenía idea de qué estaba diciendo, pero podía escuchar la reverencia en su voz, como si entendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual y filosófico que llevaban. Con cada idioma que Sofía dominaba perfectamente, la humillación de Arturo crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que durante décadas había estado presumiendo de su educación superior frente a empleados como Elena, cuando en realidad la hija de Elena sabía más sobre prácticamente cualquier tema académico que él jamás sabría. Su mundo de certeza se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma. Sofía leyó el cuarto párrafo en lo que sonaba como hebreo antiguo, su voz adquiriendo una calidad diferente que indicaba respeto profundo por la tradición que estaba representando. Luego el quinto párrafo en persa clásico, seguido por el sexto en latín medieval. Cuando finalmente terminó de leer, Sofía levantó la vista del documento y miró directamente a Arturo. Por primera vez en la historia de sus interacciones con empleados de servicio, no había sumisión en los ojos que lo miraban. Había algo que él no había visto jamás dirigido hacia él. Una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás de la pobreza económica y la juventud. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Vargas?, preguntó Sofía con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes. Arturo intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock absoluto. Sus manos temblaban, y podía sentir sudor frío corriendo por su espalda, a pesar del aire acondicionado de la oficina. Elena se acercó a su hija con lágrimas, corriendo por sus mejillas. «Sofía, ¿cómo? ¿Dónde aprendiste todo esto?» Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, pero era una sonrisa que tenía una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. «Mamá», respondió con una voz que súbitamente tenía una dignidad que Arturo nunca había escuchado antes en su oficina.
Tú siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie me podía quitar. Así que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, sin importar que fuera gratis o que tuviera que conseguirla en bibliotecas públicas. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Arturo. Se dio cuenta de que esta niña había logrado más con recursos gratuitos y determinación personal que lo que él había logrado con millones de dólares y conexiones de élite. Arturo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Qué? ¿Qué dice el documento? Sofía puso el documento sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, como si fuera un tesoro preciado. Sus movimientos eran súbitamente diferentes. Ya no tenía la postura encogida de una niña, tratando de ser invisible, sino la postura erguida de alguien que conocía su propio valor intelectual. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Sofía comenzó, su voz clara y firme. Dice que la sabiduría verdadera no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. Que la riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al alma de Arturo. Se dio cuenta de que el documento no era solo un rompecabezas lingüístico, era un espejo que reflejaba exactamente lo que él se había convertido y lo que había perdido en el proceso. Dice que aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Sofía continuó, mirando directamente a Arturo mientras hablaba. ¿Y qué más? Arturo susurró, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. Que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Y que cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto cuando Sofía terminó. Arturo se dio cuenta de que no solo había sido humillado por una niña de 12 años, había sido juzgado por ella y encontrado deficiente en todos los aspectos que realmente importaban. Se había encontrado cara a cara con su propia alma y no le gustaba nada de lo que veía. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue tan profundo que Arturo podía escuchar el latido de su propio corazón resonando como tambores de guerra en sus oídos. Por primera vez en 51 años de vida, se encontraba completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente durante décadas. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde de su escritorio de mármol, tratando de encontrar algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La niña que había estado parada frente a él ya no era simplemente la hija de una empleada de limpieza. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que él había perdido, todo lo que nunca había sido y todo lo que jamás podría comprar con sus 1.500 millones de dólares. ¿Quién eres realmente? Arturo susurró, su voz apenas audible en la oficina que había diseñado para intimidar, pero que ahora se sentía como una prisión de su propia construcción. Sofía lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y una sabiduría que parecía imposible en alguien de 12 años. Soy exactamente quien usted ha visto, señor Vargas. Soy Sofía Rojas, hija de Elena Rojas, estudiante del Liceo Público Gabriela Mistral, y alguien que cree que todos merecen ser tratados con dignidad. Cada palabra era como una gota de ácido cayendo sobre el alma de Arturo. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado confundiendo las etiquetas externas con el valor real de las personas. Había juzgado a Elena por su uniforme de limpieza sin preguntarse nunca qué tipo de madre podía criar una hija tan extraordinaria.
había asumido que la pobreza económica equivalía a pobreza intelectual, cuando la evidencia de lo contrario había estado frente a él durante años. Elena se acercó a su hija y puso una mano protectora en su hombro. «Sofía, es hora de irnos», murmuró suavemente, claramente preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. «No», Arturo dijo súbitamente, su voz áspera con emoción. «Por favor, no se vayan». Madre e hija lo miraron con sorpresa. Durante 8 años, Arturo nunca había pedido nada por favor a Elena. Nunca había mostrado la más mínima consideración por sus horarios, sus necesidades o su humanidad. «Básica. Necesito entender», Arturo continuó, luchando con palabras que no había pronunciado nunca antes. «¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo?» Sofía intercambió una mirada con su madre, quien asintió casi imperceptiblemente, y se acercó a la silla frente al escritorio de Arturo. Por primera vez en la historia de esa oficina, alguien que no era millonario se sentaba como igual frente al dueño del imperio. «No sé más que usted sobre todo, señor Vargas», Sofía respondió con honestidad brutal. «Usted sabe sobre negocios, sobre hacer dinero, sobre manejar empresas. Esas son habilidades que yo no tengo». «Pero», continuó, y Arturo pudo sentir que venía un pero devastador. «Usted nunca aprendió sobre las cosas que realmente importan. Nunca aprendió sobre respeto, sobre humildad, sobre ver la humanidad en otros. Y esas son las lecciones más importantes de todas». Arturo sintió como si cada palabra fuera un puñetazo directo al estómago. «¿Y tú sí las has aprendido?» «Mi mamá me las enseñó». Sofía respondió simplemente, mirando hacia Elena con amor genuino. «Ella trabaja 16 horas al día para darnos una vida digna a mis hermanos y a mí. Nunca se queja. Nunca habla mal de las personas que la tratan injustamente. Siempre encuentra tiempo para ayudarme con mis tareas, aunque esté agotada». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos al escuchar a su hija describir sus sacrificios con tanta claridad y aprecio. «¿Sabe qué? ¿Me enseñó mi mamá que es más valioso que todos sus millones?», Sofía preguntó, mirando directamente a Arturo. «Me enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de hacer que otros se sientan valiosos. Me enseñó que la inteligencia sin bondad es simplemente crueldad educada. Y me enseñó que no importa cuán poco tengas materialmente, siempre puedes elegir tratar a otros con dignidad». Cada lección era como una bofetada suave pero devastadora. Arturo se dio cuenta de que Elena, a quien había tratado como si fuera invisible durante 8 años, había estado criando a una filósofa en su hogar humilde, mientras él había estado acumulando objetos caros en su mansión vacía. «Pero yo he trabajado toda mi vida para llegar donde estoy», Arturo protestó débilmente, aferrándose a los últimos jirones de su autoimagen. «He construido un imperio desde cero. Y eso es admirable», Sofía concordó, sorprendiéndolo con su firmeza. «Pero la pregunta es, ¿para qué lo construyó? ¿Para ayudar a otros? ¿Para hacer del mundo un lugar mejor? ¿O solo para sentirse superior a personas como mi mamá?» La pregunta colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Arturo abrió la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no lo hiciera quedar como el monstruo egoísta que probablemente era. «No lo sé», admitió finalmente, su voz quebrándose con la admisión más honesta que había hecho en décadas. «Esa es la diferencia entre nosotros, señor Vargas», Sofía dijo suavemente. «Usted nunca se preguntó por qué estaba construyendo su imperio. Yo siempre me pregunto por qué estoy aprendiendo cada nuevo idioma, leyendo cada nuevo libro, estudiando cada nuevo tema. ¿Y cuál es tu respuesta? Porque quiero entender el mundo lo suficientemente bien como para ayudar a cambiarlo,
porque creo que la educación es una herramienta para la justicia, no para la arrogancia, y porque quiero honrar los sacrificios que mi mamá ha hecho, dándole un propósito a todo lo que he aprendido. Arturo sintió algo extraño moviéndose en su pecho, algo que no había experimentado en años. Era una mezcla de vergüenza profunda y algo que podría ser admiración, respeto. No estaba seguro, pero sabía que era la primera vez en décadas que sentía que estaba en presencia de alguien genuinamente superior a él, no en dinero o poder, sino en las cosas que realmente importaban. ¿Qué hago ahora?, preguntó, y se sorprendió por la vulnerabilidad genuina en su propia voz. Sofía lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. Aparentemente decidió que era genuina. Primero, dijo, necesita disculparse con mi mamá, no solo por hoy, sino por 8 años de tratarla como si fuera invisible. Arturo miró hacia Elena, quien había estado observando toda la conversación con una mezcla de terror y fascinación. Durante 8 años había sido simplemente la mujer de la limpieza para él. Nunca había sabido su nombre completo. Nunca había preguntado sobre su familia. Nunca había reconocido siquiera su humanidad básica. Elena comenzó, su voz temblando. Yo lo siento por todos estos años de tratarte como si no fueras una persona real. Lo siento por nunca preguntarte sobre tu vida, por nunca reconocer que tienes una familia, sueños, esperanzas, y lo siento especialmente por humillarte frente a tu hija hoy. Elena se quedó sin aliento. En 8 años de trabajo, Arturo nunca había pronunciado su nombre, mucho menos se había disculpado por algo. Pero una disculpa no es suficiente. Sofía continuó implacablemente. Las palabras son fáciles, los cambios reales requieren acciones. ¿Qué tipo de acciones? Necesita cambiar cómo trata a todos sus empleados, necesita aprender sus nombres, entender sus vidas, reconocer su humanidad. Necesita usar su riqueza para elevar a otros en lugar de humillarlos. Pero yo no sé cómo hacer eso, Arturo admitió, sintiéndose como un niño perdido. Entonces aprenda. Sofía respondió con la misma determinación que había usado para aprender 9 idiomas. Mi mamá puede enseñarle. Ella sabe más sobre el liderazgo real que todos los libros de negocios que usted ha leído. Arturo miró hacia Elena con ojos nuevos. Por primera vez en 8 años, realmente la vio. Vio a una mujer que había criado a una hija extraordinaria mientras trabajaba empleos agotadores. Vio a alguien que había mantenido su dignidad a pesar de años de humillación. Vio a una líder real que había estado bajo su nariz todo este tiempo. Elena dijo suavemente, ¿me ayudarías? ¿Me enseñarías cómo ser mejor? Elena lo miró durante un largo momento, evaluando si esta transformación era genuina o temporal. Finalmente, asintió lentamente. Pero hay condiciones, intervino Sofía. Las que ustedes quieran. Arturo respondió inmediatamente. Primera, mi mamá necesita un trabajo real con un salario digno y respeto. No más limpiar baños para un hombre que puede pagar 100 empleados. Acordado. Segunda, usted va a crear un programa de becas para niños como yo, niños inteligentes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. Acordado. Tercera, va a aprender al menos un idioma nuevo para entender lo que se siente estar en los zapatos de un estudiante otra vez. Arturo parpadeó, sorprendido por esa condición. ¿Qué idioma? Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. Voy a enseñarle mandarín los martes después del trabajo, en la biblioteca municipal. La idea de Arturo Vargas, el hombre más rico de Chile, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública, era tan revolucionaria que casi parecía imposible. Pero mientras miraba a esta niña extraordinaria y a su madre resiliente, se dio cuenta de que tal vez era exactamente el tipo de imposible
que necesitaba en su vida. ¿Tenemos un acuerdo?, Sofía preguntó, extendiendo su mano pequeña pero firme. Arturo miró la mano de la niña durante un momento, sabiendo que estrecharla cambiaría fundamentalmente quién era como persona. Luego, por primera vez en décadas, tomó una decisión basada no en el dinero o el poder, sino en la esperanza de convertirse en alguien digno de respeto. Estrechó la mano de Sofía firmemente. «Tenemos un acuerdo», dijo, y por primera vez en años sintió que había hecho algo realmente importante. El cambio había comenzado. 3 días después del encuentro que había cambiado todo, Arturo Vargas se encontró haciendo algo que jamás había imaginado en toda su vida, esperando nerviosamente en el lobby de la Biblioteca Pública Pablo Neruda, un edificio que había pasado frente a él durante décadas sin siquiera notarlo. Sus manos sudaban mientras sostenía un cuaderno universitario básico que había comprado en una papelería del barrio, sintiéndose como un estudiante de primer día esperando conocer a su profesora más intimidante. El contraste no podría haber sido más dramático. Durante 51 años, Arturo había operado desde torres de cristal, oficinas de mármol y salones de reuniones donde cada objeto costaba más que el salario anual de una familia promedio. Ahora estaba parado en un espacio público, rodeado de niños haciendo tareas, adultos mayores leyendo periódicos y madres cargando bebés mientras buscaban libros. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo que existía en paralelo a su burbuja de privilegio, sin que él jamás lo hubiera percibido. «Señor Vargas», una voz familiar lo sacó de sus reflexiones. Ansiosas, se volteó para ver a Sofía caminando hacia él con una mochila escolar cargada de libros y una sonrisa que era profesional pero cálida. Ya no llevaba el uniforme escolar gastado que había usado durante su primer encuentro, sino ropa casual de fin de semana que, aunque claramente no era costosa, estaba impecable y combinada con cuidado. «Sofía», Arturo respondió, y se sorprendió de lo natural que sonaba pronunciar su nombre con respeto genuino. «Gracias por hacer esto. ¿Está listo para su primera lección?», Sofía preguntó, gesticulando hacia las mesas de estudio que estaban llenas de estudiantes de todas las edades. «Honestamente, estoy aterrorizado», Arturo admitió, una confesión que habría sido impensable una semana antes. «No he sido estudiante desde la universidad, y eso fue hace 30 años». Sofía lo guió hacia una mesa en la sección de idiomas, un área que Arturo nunca había sabido que existía. Las paredes estaban cubiertas con pósters de alfabetos en diferentes idiomas, mapas del mundo, marcando familias lingüísticas y horarios de clases gratuitas en docenas de idiomas diferentes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. ¿Todo esto es gratis?, Arturo preguntó con genuina incredulidad. «Completamente gratis», Sofía respondió mientras organizaba materiales básicos de mandarín en la mesa. «La ciudad cree que la educación debe ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla». La declaración golpeó a Arturo como una bofetada suave. Durante décadas había asumido que la educación de calidad era un privilegio que se compraba, cuando aparentemente había estado disponible a unas cuadras de su oficina todo este tiempo. «Vamos a empezar con lo básico», Sofía anunció, abriendo un libro de texto gastado pero bien cuidado. «Los 4 entonos del mandarín son fundamentales. Sin ellos, una palabra puede significar cosas completamente diferentes». Durante la siguiente hora, Arturo experimentó algo que no había sentido en décadas: la humildad absoluta de ser completamente ignorante en un tema.
Sofía era una profesora paciente pero exigente, corrigiendo su pronunciación con la misma autoridad académica que había demostrado al traducir el documento místico. Ma, 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 ma. Arturo intentaba repetir los tonos, su voz sonando torpe y áspera comparada con la fluidez musical de Sofía. Mejor. Sofía lo alentó después de su 10º intento. Recuerde, el primer tono es alto y plano, como si estuviera cantando una nota sostenida. Arturo se dio cuenta de que estaba sudando por el esfuerzo mental de algo que esta niña de 12 años dominaba sin aparente esfuerzo. Era una lección de humildad más profunda que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. ¿Puedo preguntarte algo?, Arturo dijo durante un descanso. Por supuesto. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo puedes enseñar con tanta paciencia a alguien que te trató tan mal? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque creo en las segundas oportunidades, y porque enseñar es una forma de honrar a todos los maestros que han sido pacientes conmigo. Pero no estás enojada, no sientes resentimiento. Estaba enojada, Sofía admitió honestamente, muy enojada, pero mi mamá me enseñó que la ira es como sostener un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más. Al final, solo te quemas tú. La sabiduría de esas palabras, viniendo de alguien que podría ser su nieta, golpeó a Arturo profundamente. Se dio cuenta de que había estado sosteniendo carbones calientes de arrogancia y desprecio durante décadas, quemándose a sí mismo sin darse cuenta. Continuemos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Publicamos videos en todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Dijo decidido a honrar la paciencia de su joven profesora con esfuerzo genuino. Mientras progresaba torpemente a través de caracteres básicos del mandarín, Arturo se volvió conscientemente de su entorno. En la mesa de al lado, una mujer mayor ayudaba a un niño con matemáticas. En otra, un grupo de adolescentes estudiaba en silencio para exámenes. En la sección de computadoras, adultos aprendían habilidades digitales básicas. Era un microcosmos de aprendizaje y crecimiento que había existido en paralelo a su mundo de lujo, sin que él jamás lo percibiera. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido completamente de vista la humanidad que lo rodeaba. Sofía, dijo suavemente, ¿puedo conocer a algunos de tus otros maestros? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? ¿Le gustaría? Me encantaría. Sofía lo guió por la biblioteca, presentándolo a una comunidad extraordinaria de educadores voluntarios que había estado funcionando bajo su nariz durante años. Conoció a Ahmed, un refugiado sirio que enseñaba árabe mientras trabajaba como taxista. A la señora Huang, una jubilada que había sido profesora en Shanghái antes de inmigrar. A María, una empleada doméstica que enseñaba italiano los fines de semana. Cada presentación era como un puñetazo suave a su cosmovisión anterior. Estas personas, amíntonse, quienes habría despreciado automáticamente como empleados de servicio, resultaron ser educadores brillantes, con historias extraordinarias de resistencia y conocimiento. Doctor Ahmed, Arturo dijo, usando el título que Sofía le había dicho que era apropiado. Sofía me dice que usted enseña árabe clásico. Ahmed sonrió cálidamente. Es un honor mantener vivo el idioma. En mi país era profesor universitario de literatura. Aquí conduzco un taxi, pero los idiomas viven en el corazón. Arturo sintió una punzada de vergüenza al recordar cuántas veces había tomado taxis conducidos por hombres como Ahmed, sin preguntarse nunca sobre sus vidas anteriores, sus pérdidas, sus contribuciones silenciosas a la comunidad. ¿Podría enseñarme algo de árabe también?, preguntó tímidamente.
Sería un honor. Ahmed respondió, y Arturo pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Hace mucho tiempo que alguien me pide que enseñe por el simple amor al conocimiento. Cuando finalmente terminó su primera lección de mandarín, Arturo se sentía física y mentalmente agotado, pero también extrañamente energizado. Durante décadas había asumido que había terminado de aprender, que su educación estaba completa. Descubrir que todavía podía luchar con conceptos nuevos, todavía podía sentir la satisfacción de dominar algo difícil, era una revelación inesperada. ¿Mismo ahora, la próxima semana? Sofía preguntó mientras empacaba sus materiales. Absolutamente, Arturo respondió sin dudar. Y Sofía, gracias. No solo por la lección de idioma, sino por mostrarme un mundo que había estado ignorando. No lo estaba ignorando, Sofía corrigió gentilmente. Solo no sabía que existía. Ahora que lo sabe, puede elegir qué hacer con ese conocimiento. Mientras Arturo conducía de regreso a su mansión esa noche, sus pensamientos estaban completamente ocupados por las lecciones del día. No solo las lecciones de mandarín, sino las lecciones más profundas sobre comunidad, humildad y la riqueza de conocimiento que existía en lugares que nunca había pensado buscar. Al día siguiente, Arturo hizo algo que sorprendió a todo su equipo ejecutivo. Convocó una reunión de emergencia, no para discutir ganancias o expansión, sino para hablar sobre responsabilidad social corporativa. Quiero que establezcamos un programa de becas completas para estudiantes de familias trabajadoras, anunció a sus ejecutivos sorprendidos. Y quiero que patrocinemos programas de idiomas en bibliotecas públicas en 1900 en toda la ciudad. ¿Cuál es el retorno de inversión?, preguntó su director financiero con evidente confusión. El retorno es que vivimos en una sociedad mejor. Arturo respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. El retorno es que dejamos de desperdiciar talento humano por accidente de nacimiento. Sus ejecutivos intercambiaron miradas preocupadas, claramente pensando que su jefe había perdido la cordura. Pero Arturo ya no se preocupaba por lo que pensaran los hombres que habían sido cómplices de su arrogancia anterior. Esa misma semana cumplió otra de sus promesas. Elena Rojas fue oficialmente contratada como directora de Desarrollo Humano con un salario que era 10 veces lo que había estado ganando como empleada de limpieza. Su primera tarea sería trabajar con Arturo para identificar y desarrollar talento oculto entre todos los empleados de la empresa. Elena, Arturo le dijo durante su primera reunión oficial, quiero que me enseñes todo lo que Sofía dice que sabes sobre liderazgo real. Elena, todavía ajustándose a su nueva oficina y su nuevo estatus, lo miró con una mezcla de determinación y nerviosismo. Señor Vargas, el liderazgo real no es sobre tener poder sobre otros, es sobre tener poder para elevar a otros. Enséñame, Arturo dijo simplemente, y así comenzó una educación que valía más que todos los títulos universitarios y maestrías en negocios que el dinero podía comprar. Una educación sobre humanidad, humildad y la responsabilidad que viene con el privilegio real. Por primera vez en décadas, Arturo Vargas estaba aprendiendo las lecciones que realmente importaban. 6 semanas después del encuentro que había cambiado todo, Arturo Vargas se encontró enfrentando algo que no había anticipado. Una rebelión silenciosa, pero determinada de parte de su círculo social más cercano. El exclusivo club de negocios. El Conquistador, donde había almorzado todos los viernes durante los últimos 15 años, se había convertido súbitamente en territorio hostil. Arturo, necesitamos hablar, declaró Javier Soto, magnate minero y uno de sus socios de golf más antiguos, mientras se sentaba pesadamente frente a él en el comedor privado del club. Sus ojos tenían la dureza de alguien que había venido a realizar una intervención. Por supuesto, Javier, ¿de qué quieres hablar?
Arturo respondió, aunque podía intuir perfectamente hacia dónde se dirigía la conversación. De tu reciente comportamiento errático. Javier comenzó gesticulando con su copa de vino de 1000. Toda la ciudad está hablando. Dicen que estás aprendiendo idiomas en bibliotecas públicas, que promoviste a una empleada de limpieza a un puesto ejecutivo, que estás gastando millones en becas para niños pobres. Todo eso es cierto. Arturo confirmó tranquilamente, continuando con su almuerzo como si estuvieran discutiendo el clima. ¿Estás loco?, intervino Mateo Castillo, heredero de un imperio bancario, su voz cargada de incredulidad. Una empleada de limpieza como ejecutiva. Tú, aprendiendo en bibliotecas públicas con gente común. Arturo sintió una familiar punzada de irritación, pero esta vez no era dirigida hacia quienes lo desafiaban, sino hacia sus propias actitudes pasadas reflejadas en sus antiguos amigos. Elena Rojas es más inteligente y tiene mejores habilidades de liderazgo que la mayoría de los ejecutivos que he conocido. Arturo respondió con calma. Y sí, estoy aprendiendo mandarín y árabe con profesores extraordinarios que resulta que trabajan como taxistas y empleadas domésticas. Profesores extraordinarios que trabajan como taxistas. Javier se rió con crueldad. Arturo, estás perdiendo completamente la perspectiva. Esa gente no son profesores reales, son fracasados que no pudieron mantener trabajos en sus propios países. La declaración golpeó a Arturo como una bofetada. Era exactamente el tipo de comentario que él mismo habría hecho 6 semanas antes, y ahora le parecía no solo ignorante, sino cruelmente inhumano. Javier, el doctor Ahmed, tenía una cátedra en literatura árabe en la Universidad de Alepo antes de que la guerra destruyera su país. Arturo respondió, su voz adquiriendo un filo que sus amigos raramente habían escuchado. La señora Huang fue directora del Departamento de Lingüística en Shanghái antes de inmigrar para reunirse con su familia. No son fracasados, son refugiados e inmigrantes brillantes que están reconstruyendo sus vidas. ¿Y desde cuándo te importa eso?, Mateo preguntó con desprecio evidente. Durante años te has burlado de esa misma gente. ¿Qué cambió? Arturo consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Qué había cambiado realmente? ¿Era solo el shock de ser humillado por Sofía o había sido algo más profundo? Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido completamente de vista lo que significa ser humano. Arturo respondió honestamente. Me di cuenta de que había confundido el éxito financiero con la superioridad moral y que había estado desperdiciando oportunidades de conocer a personas extraordinarias por prejuicios estúpidos. Esto es ridículo, interrumpió Diego Núñez, magnate inmobiliario, que había llegado tarde a la conversación, pero había escuchado suficiente para ponerse al día. Arturo, todos sabemos que estás pasando por algún tipo de crisis. Tal vez deberías considerar tomar unas vacaciones, ver a un psiquiatra. No estoy teniendo una crisis. Arturo interrumpió firmemente. Por primera vez en décadas. Estoy completamente cuerdo. Ustedes son quienes están viviendo en una fantasía donde el dinero los hace mejores personas. El silencio que siguió fue tenso y hostil. Arturo podía ver que había cruzado una línea con sus antiguos amigos, que habían venido esperando que reconociera su error y regresara al redil de la arrogancia compartida. Mira, Arturo. Javier se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose amenazante. No sé qué juego estás jugando, pero está afectando a todos nosotros. Los otros empresarios están empezando a cuestionar nuestro círculo. Están preguntándose si todos nos hemos vuelto blandos. ¿Y eso te preocupa?, Arturo preguntó con curiosidad genuina. Por supuesto que me preocupa. Nuestro poder viene de mantenernos unidos, de presentar un frente unificado. Cuando uno de nosotros empieza a actuar como un activista social, debilita a todos.
Arturo se dio cuenta de algo fundamental en ese momento. Sus antiguos amigos no estaban preocupados por su bienestar mental o su éxito empresarial. Estaban preocupados porque su transformación amenazaba el sistema de privilegio del cual todos se beneficiaban. ¿Saben qué he aprendido en estas 6 semanas? Arturo preguntó, poniéndose de pie lentamente. He aprendido que el verdadero poder no viene de la capacidad de excluir a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Esos son tonterías progresistas. Mateo escupió. El poder real viene de la competencia, de la superioridad, de mantener a la competencia abajo. ¿Y en cómo está funcionando eso para ustedes? Arturo preguntó. ¿Son felices? ¿Se sienten realizados? ¿Pueden mirarse en el espejo y sentirse orgullosos de quiénes son como personas? Las preguntas colgaron en el aire como bombas esperando explotar. Arturo pudo ver en los rostros de sus antiguos amigos que había tocado algo incómodo, algo que preferían no examinar. La felicidad es un lujo. Diego respondió defensivamente. Nosotros nos enfocamos en el éxito real. ¿Y qué es el éxito real? Arturo presionó. Números en una cuenta bancaria, la capacidad de humillar a empleados, vivir en una burbuja donde nunca tienes que confrontar tu propia humanidad. Estás hablando como un idiota. Javier se puso de pie bruscamente, claramente frustrado. Arturo, te vamos a dar una semana para que reconsideres esta fase. Después de eso, vas a tener que elegir entre mantener tu lugar en este círculo o continuar con esta ridiculez de justicia social. No necesito una semana. Arturo respondió. Inmediatamente. Elijo continuar siendo una persona decente. Si eso significa perder su aprobación, entonces así sea. El silencio que siguió fue absoluto. Durante 15 años, estos hombres habían sido su círculo social más íntimo, sus validadores, sus cómplices en la arrogancia mutua. Perder su aprobación habría sido impensable 6 semanas antes. Bien, Javier dijo finalmente recogiendo su chaqueta. Pero cuando este experimento de bondad falle, cuando te des cuenta de que el mundo real no funciona con abrazos y lecciones de idiomas, no vengas a nosotros pidiendo que te aceptemos de vuelta. No lo haré, Arturo prometió, porque he descubierto algo que ustedes aparentemente nunca han experimentado. He encontrado un círculo social basado en respeto mutuo, crecimiento personal y contribución genuina al bienestar de otros. Y resulta que es infinitamente más satisfactorio que este. Mientras sus antiguos amigos salían del comedor con expresiones de disgusto, Arturo se sintió extrañamente aliviado. Durante años había mantenido estas amistades por hábito y conveniencia social, sin darse cuenta de cuán tóxicas habían sido para su desarrollo como persona. Esa misma tarde, Arturo cumplió con su cita semanal en la biblioteca municipal. Mientras practicaba caracteres chinos con Sofía, le contó sobre su confrontación con sus antiguos amigos. ¿Te sientes mal por perder esas amistades?, Sofía preguntó con curiosidad genuina. Sorprendentemente no, Arturo admitió. Me siento como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Es normal, comentó Ahmed, quien se había unido a su sesión de estudio. Cuando comienzas a crecer como persona, a veces tienes que dejar atrás relaciones que ya no te sirven. ¿Pero no se siente solo a veces?, Arturo preguntó. Al principio sí. La señora Wang intervino desde la mesa de al lado. Pero luego descubres que hay un mundo entero de personas auténticas esperando conocerte. Solo que antes no las podías ver porque estabas rodeado de espejos que reflejaban tu peor versión. Las palabras resonaron profundamente con Arturo. Se dio cuenta de que había estado rodeado de personas que reflejaban y validaban sus peores cualidades, mientras que ahora estaba rodeado de personas que lo inspiraban a ser mejor. Además, Sofía añadió con una sonrisa, ahora tiene amigos reales,
Amigos que lo aprecian por quien está tratando de ser, no por cuánto dinero tiene. Arturo miró alrededor de la mesa de estudio, a Sofía con su sabiduría imposible, a Ahmed con su dignidad inquebrantable, a la señora Wang con su paciencia infinita, y se dio cuenta de que tenía razón. Había ganado algo mucho más valioso que lo que había perdido. Tienen razón, dijo finalmente. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Preguntaron al unísono. Por primera vez en décadas, cuando me miro en el espejo, me gusta la persona que veo mirando hacia atrás. Era la verdad más simple y más profunda que había pronunciado en toda su vida. 3 meses después del encuentro, que había cambiado todo, Arturo Vargas se encontró parado frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata para el evento más importante de su nueva vida. Pero no era una reunión con inversionistas multimillonarios o la firma de un contrato que multiplicaría sus ganancias. Era algo mucho más significativo. La ceremonia de graduación de la primera promoción del programa de becas Sofía Rojas, que había establecido en honor a la niña que le había enseñado el verdadero significado de la inteligencia. El cambio físico en Arturo era notable. Había perdido peso, no por estrés como en años anteriores, sino porque había comenzado a caminar diariamente por barrios de la ciudad que nunca había visitado, conociendo familias beneficiarias de sus programas, escuchando sus historias. Su rostro ya no tenía la expresión perpetuamente tensa del hombre que vivía en constante competencia con el mundo. Ahora había una serenidad en sus ojos que hablaba de alguien que finalmente había encontrado propósito real en su vida. Señor Vargas, la voz de Elena lo sacó de sus reflexiones. Ya no era la voz temblorosa de una empleada de limpieza, sino la voz profesional y segura de la directora de desarrollo humano más exitosa que su empresa había tenido jamás. Los graduados han llegado. Elena Rojas se había transformado tanto como Arturo durante estos meses. Ya no llevaba el uniforme azul marino de limpieza, sino trajes profesionales, elegantes, que reflejaban su nueva posición. Pero más que su apariencia externa, lo que había cambiado era su postura. Ya no caminaba con la cabeza gacha de quien espera ser invisible, sino con la confianza de alguien que sabe que sus ideas son valoradas y respetadas. ¿Cómo van los números finales del programa?, Arturo preguntó mientras caminaban hacia el auditorio. Extraordinarios, Elena respondió, abriendo una carpeta que contenía datos que habrían sido imposibles de imaginar 3 meses antes. 150 estudiantes de familias trabajadoras recibieron becas completas para universidades prestigiosas. El 98% mantuvo promedios superiores a 6.0 y lo más importante, 32 de ellos ya han decidido retribuir al programa como mentores voluntarios. Arturo sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Durante décadas había medido el éxito únicamente en términos de ganancias financieras. Ahora descubría que había métricas mucho más satisfactorias. Vidas cambiadas, oportunidades creadas, ciclos de pobreza educativa rotos. ¿Y el programa de idiomas en las bibliotecas?, preguntó. Se ha expandido a 12 bibliotecas en toda la ciudad. Tenemos más de 500 estudiantes regulares aprendiendo 15 idiomas diferentes. Los profesores voluntarios han crecido a 73, incluyendo refugiados, inmigrantes y pensionados que nunca habían tenido la oportunidad de compartir su conocimiento. Cuando llegaron al auditorio, Arturo se quedó sin aliento. El espacio estaba lleno no solo de los estudiantes graduados y sus familias, sino de una comunidad entera que había crecido alrededor de los programas que había establecido. Reconoció rostros familiares de la biblioteca municipal, profesores voluntarios que se habían convertido en sus amigos y empleados de su empresa, cuyas vidas habían sido transformadas por las nuevas políticas de desarrollo humano. Señor Vargas, una voz familiar lo saludó desde la primera fila. Era Sofía.
pero una Sofía diferente a la niña de 12 años que había conocido 3 meses antes. Ahora tenía 13 años y había crecido no solo físicamente, sino en confianza y presencia. Llevaba un vestido elegante, no costoso, pero escogido con cuidado, y sus ojos brillaban con el orgullo de alguien que había visto sus ideas convertirse en realidad. Sofía, Arturo dijo, y se sorprendió de la emoción genuina en su propia voz. ¿Cómo te sientes viendo todo esto? Como si estuviera viviendo un sueño. Sofía respondió, gesticulando hacia el auditorio lleno. Hace 3 meses era solo una niña, que estudiaba en la biblioteca. Ahora hay cientos de niños como yo que tienen oportunidades reales. No eras solo una niña, Arturo corrigió suavemente. Eras una maestra disfrazada de estudiante, y fuiste la mejor maestra que he tenido en mi vida. Mientras Arturo circulaba por el auditorio antes de la ceremonia, escuchó historias que lo llenaron de una satisfacción que nunca había experimentado en todas sus transacciones financieras exitosas. María Elena, hija de una empleada doméstica, había recibido una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad de Chile. Carlos, cuyo padre trabajaba como mecánico, iba a estudiar medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ana Sofía, hija de inmigrantes venezolanos, había sido aceptada en el programa de lingüística de la Universidad de Santiago de Chile. Cada historia era un testimonio del talento que había estado desperdiciándose en la ciudad por falta de oportunidades económicas. Arturo se dio cuenta de que durante años había estado operando bajo la falsa creencia de que la excelencia académica era el privilegio exclusivo de las familias adineradas, cuando la realidad era que la brillantez intelectual estaba distribuida uniformemente entre todas las clases sociales. Doctor Ahmed, Arturo saludó al refugiado sirio que ahora coordinaba el programa de idiomas en 3 bibliotecas. ¿Cómo van las cosas? Mejor de lo que podía haber soñado. Ahmed respondió con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que llegué a este país, siento que estoy usando mis habilidades reales para hacer una diferencia, y los estudiantes son extraordinarios. ¿Ha pensado en regresar a la enseñanza universitaria formal? Arturo preguntó. Ahmed sonrió. Curiosamente, ya no siento esa necesidad. He descubierto que la enseñanza más impactante no requiere títulos oficiales o salarios altos. Requiere pasión, paciencia y estudiantes que realmente quieren aprender. Todo eso lo tengo aquí. La respuesta hizo que Arturo reflexionara sobre sus propias motivaciones transformadas. 3 meses antes, su autoestima había dependido completamente de validación externa, dinero, poder, respeto basado en miedo. Ahora descubría que la satisfacción más profunda venía de contribuir al bienestar de otros, sin esperar reconocimiento público. Señor Vargas, una mujer mayor, se acercó tímidamente. Era Rosa Contreras, madre de uno de los becarios que trabajaba como empleada en una panadería. Quería agradecerle personalmente. Mi hijo Andrés va a ser el primer universitario en nuestra familia. No me agradezca a mí, Arturo respondió sinceramente. Agradézcale a Andrés por su dedicación y a usted por criarlo también. Yo solo proporcioné recursos que debería haber estado proporcionando hace años. La mujer lo miró con sorpresa. Debería haber estado proporcionando. Sí. Arturo asintió, sintiendo el peso de años de oportunidades perdidas. Durante décadas tuve los recursos para hacer exactamente esto, pero estaba demasiado centrado en mí mismo para ver las necesidades que me rodeaban. Ustedes merecían estas oportunidades mucho antes. Cuando llegó el momento de su discurso, Arturo se encontró parado frente a un micrófono, mirando hacia un auditorio lleno de rostros que representaban la esperanza tangible. No había teleprompters ni notas preparadas por asistentes. Solo había palabras que venían directamente de un corazón que había aprendido finalmente a sentir.
Hace 3 meses, Arturo comenzó. Su voz, clara pero cargada de emoción, era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente vacío por dentro. Me había convencido de que mi éxito financiero me hacía superior a otros, cuando en realidad mi arrogancia me había hecho inferior como ser humano. El auditorio estaba en silencio absoluto, colgando de cada palabra. Entonces, una niña extraordinaria me enseñó la lección más importante de mi vida. Sofía Rojas me demostró que la verdadera inteligencia no se mide por la cuenta bancaria que tienes, sino por la sabiduría con la que tratas a otros. Me enseñó que la educación real no es un privilegio que se compra, sino un derecho que debe estar disponible para todos. Arturo miró directamente a Sofía, quien le sonrió con ánimo desde la primera fila. Durante estos 3 meses he tenido el privilegio de aprender de una comunidad extraordinaria de educadores, estudiantes, familias trabajadoras y refugiados que me han mostrado lo que significa realmente contribuir a la sociedad. He aprendido que la riqueza verdadera no se acumula, se comparte, que el poder real no domina, sino que eleva. Los jóvenes que se gradúan hoy no solo han ganado becas universitarias, han demostrado que el talento florece cuando se le dan oportunidades, sin importar el código postal donde naciste o el trabajo que tienen tus padres. Ustedes son la prueba viviente de que una sociedad más justa no es solo posible, sino inevitable cuando decidimos invertir en el potencial humano. Arturo hizo una pausa, sintiendo lágrimas formándose en sus ojos por primera vez en décadas. Pero la lección más importante que he aprendido es esta. Cuando ayudas a otros a alcanzar su potencial, tú también alcanzas el tuyo. Cuando elevas a otros, te elevas a ti mismo. Y cuando finalmente ves la humanidad en quienes habías hecho invisibles, descubres tu propia humanidad. La ovación que siguió duró casi 10 minutos. Pero lo que más conmovió a Arturo no fue el aplauso, sino la calidad de las expresiones en los rostros del auditorio. Veía esperanza, gratitud y algo que nunca había visto dirigido hacia él antes. Amor genuino. Después de la ceremonia, mientras Arturo hablaba con graduados y familias, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en su vida se sentía completamente realizado. No porque hubiera hecho más dinero o ganado más poder, sino porque había usado sus recursos para crear un impacto positivo real en el mundo. ¿Qué viene ahora?, Sofía le preguntó mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Ahora, Arturo dijo sonriendo genuinamente, seguimos cambiando vidas. Una beca a la vez, un programa a la vez, una oportunidad a la vez. ¿Y cómo se siente?, preguntó Elena, uniéndose a la conversación. Arturo consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento como si finalmente hubiera encontrado para qué fue hecha mi vida. No para acumular riqueza, sino para distribuir oportunidades. No para demostrar superioridad, sino para reconocer la grandeza en otros. Mientras Arturo conducía a casa esa noche, sabía que había encontrado algo que todos sus millones nunca habían podido comprar. Un propósito que trascendía su propio ego, una satisfacción que venía de elevar a otros y la paz que llega cuando finalmente vives de acuerdo con tus valores.